Lo último tiene que ver con lo que está pasando en materia judicial precisamente para Diego Cadena, absuelto por varios delitos, pero también resulta responsable por un cargo. Juan Andrés Beltrán tiene toda la información. Juan. Pablo, un saludo para usted y para todos los usuarios de Noticias a Caracol en Vivo. Así es, mire, durante más de 7 horas el juez tercero de conocimiento leyó el sentido de fallo en contra de Diego Cadena y Juan José Salazar. Recordemos que Diego Cadena fue en el pasado abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Juan José Salazar era asistente en su momento de Diego Cadena en su oficina de abogados. La decisión que acaba de tomar el juez es en dos sentidos. Tenemos dos capítulos. El caso de Juan Guillermo Monsalve. Allí condenó a Diego Cadena, lo halló penalmente responsable del delito de soborno en actuación penal. En el otro escenario, en el capítulo de Carlos Enrique Vélez, lo halló inocente. En este caso, para el capítulo de Juan Guillermo Monsalve, y donde lo encontró penalmente responsable, la Fiscalía ha pedido una pena de 84 meses de prisión, es decir, 7 años de prisión es lo que ha solicitado la Fiscalía. Hay que recordar que esto es una condena en primera instancia. También allí hubo una solicitud de una captura inmediata y una pena máxima al juez, pero será hasta el próximo 30 de septiembre a las 2 de la tarde cuando se conozca completamente la lectura de esta sentencia, Pablo. Bueno, pues ahí está entonces la decisión que se está tomando. Tenemos precisamente una de las declaraciones, uno de los testimonios del juez cuando absuelve a Diego Cadena de 2 delitos. Vamos a revisar este momento. En segundos también vamos a conversar un poco, Juan Andrés, de qué significa la figura de Diego Cadena. Veamos el momento en que el juez absuelve a Diego Cadena de 2 cargos. Insistimos, lo absuelve de unos cargos, pero también lo condena por otro delito. Veamos este momento. Frente al delito de soborno en actuación penal atribuido a Juan José Salazar Cruz y Diego Javier Cadena Ramírez, se demostró que sí realizaron pagos a Carlos Enrique Vélez Ramírez, pagos que no encuentran justificación en ninguna de las hipótesis que expresa o tácitamente pudo haber presentado la defensa. De ello se desprende que la única explicación razonable es que tales pagos constituyan una contraprestación por su declaración, tanto escrita como eventual, ante las autoridades judiciales. Sin embargo, dicha contraprestación puede estar orientada tanto en el contenido de tanto para que la declaración fuera falsa como para que fuera verdadera, para que afirmara la verdad. Sobre este último punto, como ya se dijo, impera la duda. Surge una duda razonable sobre la configuración del punible de fraude procesal, lo que impone, en virtud del principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y en el artículo 7º de la Ley 906 de 2004, la emisión de un fallo absolutorio por estos punibles. Sí, Juan Andrés. Para quienes se están conectando hasta ahora con nosotros en Noticias Caracol en Vivo, hablemos de la figura de Diego Cadena. ¿Quién es? ¿Por qué fue importante en medio de todo este proceso? Hablando, por ejemplo, del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pablo, mire, hablando de Diego Cadena, es que es quien fue en su momento el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo llamó el equipo del también entonces senador como el abogado investigador de ese grupo. Él es quien fue señalado de ir a diferentes cárceles en Colombia, también en los Estados Unidos, buscando testimonios de diferentes personas, de diferentes reclusos en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y precisamente es por el mismo proceso por el que termina condenado el expresidente en este momento. Digamos que fue esa figura que desde la otra contraparte han señalado de estar detrás, de ofrecer estas prebendas para favorecer al expresidente, y que lo tiene hoy precisamente en este juicio, en este proceso, y hoy condenado por un delito y absuelto por otros 2. Vamos entonces a ver el informe completo de lo que significa Diego Cadena en medio de este proceso penal que se adelanta en Colombia. Antes de 2018, el nombre de Diego Cadena era conocido entre los extraditables con líos en los Estados Unidos. Su bufete asesoró a varios peces pesados del narcotráfico que necesitaban saldar sus deudas con la justicia de ese país. De hecho, en su página web asegura haber representado a poderosos capos colombianos como Diego León Montoya, alias Don Diego, o Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Consciente de esta reputación, Cadena incluso se hacía llamar el abogánster, como quedó registrado en interceptaciones telefónicas.
Yo tengo varias profesiones, de día abogado, de noche abogado. Ese mismo año, 2018, el nombre de Diego Cadena comenzó a ser mencionado en la Corte Suprema de Justicia. Los testimonios de varios reclusos lo señalaron de ser el abogado que visitaba las cárceles en nombre del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ofreciendo dinero y prebendas a cambio de conseguir declaraciones que favorecieran al exmandatario y vincularan al senador Iván Cepeda en conductas delictivas. Señalamientos que han sido negados por Cadena. Aquí en mi maleta traigo suficiente elemento material probatorio para demostrar que en ningún momento se ha sobornado a una persona para que cambie su declaración. Los testimonios de dos reclusos, Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez alias Víctor, lo enredaron en la fiscalía. Vélez, ex paramilitar recluido en la cárcel de Palmira, declaró ante la justicia que Cadena le ofreció asesoría jurídica y el pago de 200 millones de pesos para que desacreditara a testigos que estaban declarando contra Uribe. Aunque Vélez admite que no le dieron la totalidad de ese dinero, sí entregó información sobre varias transferencias. Entre las evidencias en el expediente están las interceptaciones telefónicas de Vélez con Juan José Salazar, un abogado vinculado al bufete de Diego Cadena. También están los soportes de los ingresos de Salazar y de Cadena a la cárcel de Palmira. Este último entró a reunirse con Vélez en julio de 2017. El día que vino Diego a decir pues, que declarara a favor del señor Álvaro Uribe. Cadena trató de justificar los giros de dinero a Vélez, argumentando que eran ayudas humanitarias. ¿Qué diferencia hay entre las ayudas humanitarias que dice el senador Cepeda que le dio a diferentes presos, por lo menos al señor Monsalve, a la ayuda humanitaria que le di yo al señor Carlos Enrique Vélez? ¿Por qué lo hice? Porque Carlos Enrique Vélez llama diciendo que tiene su hijo muriéndose en una clínica. Luego llama a su madre diciendo que el nieto se le está muriendo en una clínica. El 5 de noviembre de 2019, Cadena amplió su versión a la Fiscalía. A esclarecer todo lo relacionado con la investigación. Sin embargo, su declaración dejó más dudas que certezas. Yo reconozco que se cometieron errores, imprudencias, pero en ningún momento aquí se sobornó una persona. Entonces, como es el fiscal de caso, le presento disculpas a mis actuaciones, que no fueron de pronto, créame que esto me deja una gran experiencia. La Fiscalía interrogó a Cadena sobre las razones que lo llevaron a visitar a Vélez en la cárcel y a redactar de su puño y letra una carta incriminando a Cepeda. Doctor, basado en su experiencia, ¿usted no parece esto supremamente responsable? Doctor Daniel, lo obré de buena fe, seguramente sí hubo un error. Usted, te pregunto nuevamente, ¿no le parece, como mínimo, que fue una actitud irresponsable generar un documento, escribirlo con su puño y letra, respecto a la información que le suministraba un testigo? Claro que sí. El otro testigo contra Diego Cadena, Juan Guillermo Monsalve, grabó la visita del abogado a la cárcel La Picota en febrero de 2018. Según él, el abogado Diego Cadena terminó por ofrecerle asesoría jurídica para conseguir una revisión de sus sentencias condenatorias a más de 40 años por secuestro. A cambio, dice el testigo, debía retractarse de sus declaraciones en contra de Álvaro Uribe. Estas y otras evidencias fueron evaluadas por un juez que en agosto de 2020 le dictó medida de aseguramiento domiciliaria a Diego Cadena por presunta manipulación de testigos. Resulta un poco difícil de comprender y en alguna manera hasta atropella la racionalidad de esa afirmación que esos pagos correspondan a viáticos. Viáticos que, reitera el despacho, se direccionaron a una persona de la tercera edad y a una, entre comillas, prepago, sobre la que descansaba sorprendentemente la defensa de un aforado constitucional, y sin que se determine el destino final ni el investigador que realizó esos actos de investigación. En julio de 2022, Diego Cadena quedó libre por vencimiento de términos. Enfrenta hoy su proceso en libertad. Su más reciente aparición en público fue justamente en el juicio contra el exmandatario, en donde pronunció unas cuantas palabras antes de acogerse a su derecho a guardar silencio. Quiero ejercer mi derecho constitucional, convencional y procesal de guardar silencio, debido a que bajo estos mismos hechos estoy siendo procesado en otro radicado. Señora juez, respetuosamente quiero hacer una salvedad respecto del presidente Álvaro Uribe Vélez, el doctor Juan José Salazar y yo, Diego Cadena, jamás hemos infringido la ley, jamás hemos pedido mentir o callar y hemos actuado conforme a la Constitución y la ley. Y para finalizar, señora juez, quiero manifestarle a usted principalmente, las personas aquí presentes y a la opinión pública en Colombia y el mundo, que ha sido el mayor honor en mi vida
ser abogado del presidente Álvaro Uribe Vélez. Hablamos entonces de este nuevo fallo en el juicio a Diego Cadena. Juan, me gustaría hacer un resumen un poco para nuestros usuarios de lo que ha pasado nuevamente en esta audiencia pública. Arranquemos hablando de la primera parte de lo que pasó en la diligencia cuando absuelven a Diego Cadena de 2 delitos. ¿Qué pasa en ese momento? A ver, Pablo, ese capítulo se refiere a un ex paramilitar que, según la investigación o la teoría del caso por parte de la Fiscalía, el abogado Diego Cadena visitó en la cárcel de Palmira, se trata de Carlos Enrique Vélez, y allí le ofreció prebendas a favor de o para obtener mejor unos testimonios que favorecieran al expresidente Álvaro Uribe Vélez a través de unos escritos. Por este caso, estaba siendo imputado por los delitos de soborno en actuación penal y también fraude procesal. Sin embargo, el juez en este caso pues determinó que iba a privilegiar la presunción de inocencia. Por esto absolvió de estos 2 delitos a Diego Cadena y a su abogado acompañante que se llama Juan José Salazar. Pero el otro capítulo es el de Juan Guillermo Monsalve, quien es considerado el testigo estrella en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y que hoy lo tiene condenado a 12 años de cárcel. Y mire, en este caso, el papel de Diego Cadena o la imputación que tenía era por el delito de soborno en actuación penal. Para el juez, en este escenario sí fue responsable, lo halló culpable y por eso pues emite el sentido de fallo condenatorio. Ante esto, Pablo, la Fiscalía ha solicitado 84 meses de prisión, ha solicitado la pena máxima, a lo que se ha sumado la defensa también de la representación de las víctimas. También solicitaron su captura inmediata, que el juez así lo ordenara. Sin embargo, el juez rechazó esto de tajo porque dijo que Diego Cadena se ha presentado cumplidamente a una de las audiencias en compañía de su defensa y que no hay motivos para ordenar su captura de forma inmediata hasta tanto la sentencia sea ejecutoriada, Pablo. Es decir, usted lo tiene más claro que yo, y es que esta es una decisión en primera instancia y tendrá que pasar a una segunda instancia, seguramente, ante una eventual impugnación por parte de alguna de las partes. La sentencia definitiva se leerá el próximo 30 de septiembre a partir de las 2 de la tarde. El 30 de septiembre, Juan, una pregunta final, y nos quedó absolutamente clara su explicación de qué pasa en el primer capítulo del ex paramilitar, precisamente Carlos Enrique Vélez, y qué pasa en el segundo capítulo, que es el de Juan Guillermo Monsalve, pero solamente la duda es, en el primer capítulo, ¿por qué delitos lo absuelven? Y en el segundo, ¿por qué delito lo condenan? Mire, Pablo, en el primer capítulo lo estaban procesando por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Eso para el primer capítulo. Por esos 2 delitos fue absuelto él y su abogado acompañante Juan José Salazar. Ellos fueron absueltos de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Pero para el capítulo de Juan Guillermo Monsalve, la imputación era por el delito solamente de soborno en actuación penal, que es por el delito que finalmente lo hayan penalmente responsable y que hoy emiten sentido de fallo condenatorio. Y el 30 de septiembre ya es la lectura del fallo, es decir, ese día vamos a conocer el monto de la pena por el que es condenado Diego Cadena, insistimos, por este último delito que es soborno en actuación penal en el capítulo de Juan Guillermo Monsalve. Juan Andrés ha hecho toda una explicación de lo que ha pasado en esta audiencia pública. Nace una duda y es: ¿qué podría pasar en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Esto tendría implicaciones. Recordemos que los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, están analizando la segunda instancia. ¿Esto tiene algo que ver? En segundos les vamos a responder esto a través de este espacio Noticias Caracol en Vivo, con abogados penalistas muy reconocidos que tienen muy claro lo que pasa en materia penal en Colombia. Esta es una sentencia de primera instancia en la que absuelven a Diego Cadena de una parte de este proceso y lo condenan en otra parte del proceso. Juan, gracias por estos minutos. A usted muchas gracias.